empezó en el 2008 con denuncias de la coalición cívica, Elisa Carrió, muy difícil en este momento porque recordemos que en el 2008 el kirchnerismo estaba en el poder, empezaba el primer mandato de Cristina, digamos, tenían muchísimo poder y eso dificultó muchísimas cuestiones que empezaron a dinamizarse con la llegada de Iguacel a Vialidad Nacional. Ahí empieza a aparecer Lilita un lo montón de había información. denunciado incluso antes de que fuese presidente por algún arreglo que había hecho en aquel momento con Pesqueras. Claro, pero esto empezó en el 2008 porque esto parece que no, sí, no. La denuncia fue cuando Cristina estaba en el mayor poder como presidenta. Ahí empieza la investigación. Exactamente. Después medio como que queda, porque nadie habilitaba datos, desde Vialidad no daba ningún tipo de dato, llega Mauricio Macri al poder, llega Iguacel a Vialidad Nacional, ahí empiezan a encontrar un montón de cuestiones, empiezan a aparecer las pruebas, pero después el juicio y la condena y la presentación de Luciani como fiscal fue en el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, no fue en el gobierno de Macri y tampoco fue en el gobierno de Javier Milei. Por eso vamos al principio de todo eso. Diputada, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Horacio? ¿Qué tal a toda la mesa? Un gusto escucharlos y escuchaba recién al doctor Cao antes de ir a lo que me estás preguntando, quería agregar que las pensiones vitalicias, que no es una jubilación, es una pensión vitalicia por haberse desempeñado con honor en las más altas magistraturas de la nación. Es decir, el gobierno de Mauricio Macri, a Vudú se la retiró cuando fue condenado, se la restableció a Alberto Fernández, Zanini, y yo creo que no le corresponde la pensión vitalicia por no haberse desempeñado con honorabilidad toda vez que ha sido condenada por defraudación al Estado. Volviendo a lo que me preguntabas, en el 2008 mucha gente se le acerca a Lilita y le trae pruebas de testimonios. Lilita siempre con mucha responsabilidad, nunca reveló las fuentes porque sabemos cómo era el kirchnerismo, cómo perseguía a las personas que estaban en contra de ellos. Entonces Lilita siempre evalúa el sustento de la denuncia que se le hace para saber si avanza en una causa. Y cuando avanzó con la denuncia esta, como bien decías vos, en el mayor momento de auge del kirchnerismo, Cristina había ganado en el 2007 en una elección que no hubo segunda vuelta porque sacó más del 40% de los votos. Sí. Néstor estaba vivo. Los empresarios le rendían pleitesía a Cristina y la sociedad también. Entonces fue una denuncia en soledad que hizo la coalición cívica. Inclusive algunos diputados de la coalición cívica no quisieron firmarla, pero la firmó Lilita, la trabajó Pablo Oliveto, la trabajó Mariana Zubik y varios diputados, entre ellos Patricia Bullrich y otros más, la firmaron. Pero lo que yo quiero marcarte con esto es que es fácil denunciar en la televisión. No es fácil ponerle el cuerpo como le puso Lilita, que le costó tener en el 2015, a partir del 2015, tener custodios, lo mismo Pablo Oliveto, lo mismo Mariana Zubik, por amenazas, por insultos en la calle, por haber animado a ponerle el cuerpo a la conciencia, como le digo yo, ¿no? Marcela. Y lo que te quiero comentar es que en el 2015, fines del 2015, a Javier Iguacel, que yo lo conocía, me pide reunirse con Lilita porque él, al estar a cargo de Vialidad Nacional, había podido comprobar que todo lo que había dicho Lilita en su denuncia era cierto y tenía las pruebas para demostrarlo. Y ahí es que acerca las pruebas a la causa y la causa toma una velocidad que antes no tenía. Claro. Entonces, así es como bien marcó el doctor Cao todos los pasos procesales que tuvo. Ayer la Corte no fue venganza, no fue revancha, fue justicia lo que hizo. Es una página de la historia, un momento histórico que tenemos que celebrar de aquí en adelante para que todo aquel que esté en un cargo público, que esté a cargo de manejando dineros del Estado, sepa que no hay poderosos para la justicia. Marcela, que todos somos iguales ante la ley. ¿Por dónde empezó todo esto? Porque ahora vemos el final, pasaron casi 17 años, un montón de jueces, un montón de fiscales, un montón de instancias, un montón de pruebas. Pero ¿cómo empezó todo esto? ¿Cuál fue el primer dato que tuvieron para prestar atención a que ahí había una irregularidad importante? El decreto que firma Cristina en el 2009, el decreto 54, que libera fondos de un fideicomiso hacia la Dirección Nacional de Vialidad para que fluya el dinero sin tener que rendir tantas cuentas, sin cumplir unos pasos burocráticos que había antes para pagar. Entonces a Lázaro Báez, que se presentó con distintas empresas, pero eran siempre los mismos, se le dieron todas las obras de la Patagonia, cumplió entre el 16 y el 30% de la obra,
pero se le pagó toda la obra, absolutamente toda la obra, y con sobreprecios, que es lo que aporta también Iguacel. Casi el 80%. Solamente en la pintura, un 40% de sobreprecios, en las pinturas que se usaban para las rutas. Claro, claro. Entonces, eso es lo que empieza a hacer una investigación de cómo se manejaba el dinero de la obra pública para vialidad, que son las rutas que no se terminaron, donde murió un montón de gente, donde se llevaron en el momento, como bien dijiste vos, de mayor auge del kirchnerismo, pero también de los commodities. Era el momento donde la Argentina podría haber dado vuelta a su historia económica, haber podido poner las necesidades insatisfechas que hay hoy, necesidades básicas insatisfechas, la ruta que no está, la escuela que no te hicieron, la cloaca que no te construyeron, el hospital que no prepararon. Es decir, se podría haber dado vuelta a la historia económica de la Argentina, pero no, se la llevaron toda. Sí, Marcela, hay que recuperar lo robado. ¿Y la justicia cuenta con las herramientas para recuperar esa cantidad de dinero o esa cantidad de bienes que han acumulado producto de estos negocios? Sí, por supuesto, el juez de la ejecución de la pena hará el detalle de todos los de todos los bienes que hay para, como bien decía el doctor Cava, hacer un decomiso. Intervendrá el AVE, que es la Agencia de Bienes del Estado, de qué manera se rematan o se les da otra utilidad. Yo te recuerdo que ya en el gobierno de Mauricio Macri, a bienes que tenía Lázaro Báez, no se lo decomisaron porque todavía no estaba condenado, pero sí se usufructuaron algunos bienes que lo utilizó algunas embarcaciones prefectura naval. Pero bueno, esos bienes había que mantenerlos porque eran depositarios judiciales el estado de los bienes de Lázaro Báez. Pero ahora se los puede decomisar, como bien dijo el doctor Cao. Bien. Marcela y Cristian también, si quieren me la responden en conjunto. No es la única causa, ¿no?, que atraviesa, por supuesto, Cristina. ¿Cómo sigue ese escenario? Bueno, está la causa de Otesur y los sauces, está la causa Cuadernos. Hay distintas causas que todavía están esperando, además de otras, ¿no?, del pacto con Irán, pero vinculadas a esto, a la ruta del dinero acá, que yo ahí quiero hacer un homenaje a la Fiscalía del doctor Campagnoli y a todo su equipo que fue perseguido por animarse a investigar a un amigo del poder en el 2013, cuando empiezan a investigar a partir del programa de Jorge Lanata la ruta del dinero acá, y en 22 días desculan, aunque parezca una mala palabra, perdón, todo la ruta, es decir, el ritmo y las empresas y los paraísos fiscales donde ponían el dinero acá, y bueno, eso le da un impulso también a la causa en la cual estaba Elias Carr denunciando, que termina siendo la Rosadita, ¿no? Bien. Marcela, gracias por tu tiempo, muy amable con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Marcela Campagnoli, diputada nacional de la Coalición Cívica. Los que motorizaron allá lejos y hace tiempo, insistimos, es bueno que lo sepan, cuando Cristina y Néstor estaban en el apogeo de su poder, empezaron estas denuncias. No fue cuando se fueron, no fue en el gobierno de Macri, no. En el momento de mayor poder ya habían identificado estas cuestiones y fueron denunciados. Después hicieron lo posible para que nadie se entere de nada. Llegó el gobierno de Macri, llegó Iguacel y ahí pudieron descubrir las pruebas que comprometían y que llevaron a esta investigación. Ayer, lo que estás viendo acá es Cristina ayer, En el balcón. Ayer en el balcón. Tras el fallo, Tras el fallo. Esta era la reacción de Cristina ante la gente bailando, que fue a hacer el aguante. Hay que reconocer, muchísima gente fue a darle su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, pero aunque parezca mentira, quien está bailando y festejando es alguien a la que le acaban de decir 6 años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y además la posibilidad de sacarle todo lo que tiene para pagar el daño cometido. Hasta 20 propiedades podría llegar a hacer justamente el decomiso de la justicia para recuperar. ¿Hasta 20 porque es el tope o hasta 20 porque con esas hasta 20 porque tiene 20 identificadas? Ah, eso es lo que tiene identificado, porque con esas 20 propiedades no cubriría esos 600 millones de dólares que supuestamente debería pagar. Y la pregunta que vamos a intentar responder en minutos nada más es, Cristina muy hábilmente, porque Cristina lo que tuvo fue la herencia de Néstor. La herencia de Néstor Kirchner era 1 tonelada de plata, el 50% era para Cristina, 25-25 entre Máximo y Florencia. Cristina hábilmente cede absolutamente todo y se queda con nada, creo que con el departamento de Uruguay, nada más. El resto se lo cede a Máximo y a Florencia. ¿Ese dinero corre riesgo
Máximo puede perder todo lo que heredó de su padre y de su madre. Florencia puede perder todo lo que heredó de su padre y de su madre.